Bienvenidos a Screenfy. Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que paralizó al mundo, la historia de Oscar Pistorius y Reeva Steenkamp. Un caso que sin duda nos dejó a todos conmocionados. Claro que sí, todos recordamos los titulares. Exacto, pero en Screenfy vamos más allá del sensacionalismo. Queremos entender las complejidades Las contradicciones. de esta tragedia. Para esta inmersión profunda tenemos acceso a una variedad de fuentes. Impresionante. Reportes de los medios, Ajá. transcripciones del juicio, incluso análisis psicológicos de Pistorius. Increíble. Nuestro objetivo es usar todo esto para comprender cómo un ícono mundial, como lo fue el Blade Runner, terminó en el centro de un caso de asesinato que, conmocionó a la opinión pública. Es que me impacta esa dualidad, ¿no? Por un lado, la imagen de Pistorius, el atleta que superó la adversidad para llegar a la cima del deporte mundial. Un ejemplo de superación. Y por otro lado, las acusaciones de violencia y la muerte trágica de Reeva Steenkamp. Una tragedia que nos dejó a todos perplejos. ¿Cómo es posible que se junten esos dos extremos? Para comprenderlo debemos empezar por el principio. Oscar Pistorius nació con una deficiencia congénita. Sin perones y sus piernas fueron amputadas por debajo de las rodillas cuando era un bebé. Imagínate el desafío que eso representó para él. Era un obstáculo enorme. Desde tan temprana edad, Y sin embargo, no solo lo superó, lo que hizo es increíble. sino que convirtió su discapacidad en una fuente de fuerza y determinación para llegar a ser un atleta paralímpico de renombre mundial, Un ejemplo de resiliencia. ganando medallas de oro y rompiendo récords mundiales. Su historia sin duda inspiró a millones de personas en todo el mundo. Sin duda alguna. Y en 2012, Pistorius hizo historia al competir en los Juegos Olímpicos de Londres, Un hito histórico. convirtiéndose en el primer atleta con doble amputación en participar en este evento. Exactamente. Un momento histórico que lo catapultó a la fama mundial. La fama mundial que, como sabemos, puede tener un lado oscuro. Lamentablemente sí. Pistorius pasó de ser un atleta admirado a ser el centro de atención mediática constante. Y eso sin duda tuvo un impacto en su vida. Por supuesto, esa presión, la atención pública, la idealización que se construye alrededor de las figuras públicas, Es abrumadora. todo eso crea una burbuja que puede distorsionar la realidad. Es como si se creara una doble vida. Exacto. La imagen pública impecable y la vida privada que a veces puede ser muy diferente. ¿Y qué sabemos de Reeva Steenkamp? Reeva era una mujer excepcional. No solo era modelo, En serio. sino que también se había graduado en Derecho. ¡Wow! Y era una activa defensora contra la violencia doméstica. Increíble. Era hermosa, inteligente y llena de vida. Qué gran pérdida. Tenía un futuro brillante por delante. Es desgarrador pensar que su vida se truncó de esa No. manera Una tragedia terrible. y que su muerte estuviera vinculada a una persona que se suponía que la amaba. Así es. Y eso nos lleva al punto crucial de nuestra inmersión en Screenfy. La relación entre Oscar y Reeva. Interesante. Se conocieron a finales de 2012. Relativamente poco tiempo antes de la tragedia. Y rápidamente se convirtieron en la pareja del momento en Sudáfrica. La pareja ideal. Pero detrás de esa imagen de felicidad, Había algo más. había indicios de que la relación no era tan idílica como parecía. ¿Ah, sí? Había rumores de celos, de discusiones, incluso se mencionaba que Pistorius podía ser controlador y tener un temperamento explosivo. Un lado oscuro. Y estos detalles son cruciales para entender lo que sucedió la madrugada del 14 de febrero de 2013, día de San Valentín. ¿Qué día para que ocurriera esta tragedia? Imaginen la escena, la casa de Pistorius, en un barrio de lujo de Pretoria, la tranquilidad de la madrugada. La calma antes de la tormenta. Y de repente disparos que rompen el silencio. Un giro drástico. De la imagen de la pareja perfecta a la tragedia que conmocionó al mundo. ¿Qué pasó realmente esa noche? Esa es la pregunta que intentaremos responder en Screenfy. Aquí en Screenfy. Lo que sabemos es que Pistorius llamó a emergencias diciendo que había disparado a un intruso, Un intruso. pero la víctima no era un ladrón, sino Reeva Steenkamp. No puede ser. Le disparó 4 veces a través de la puerta del baño. Dios mío. Y aquí es donde la historia se complica. Pistorius alegó que actuó en defensa propia, que estaba aterrorizado y que pensó que Reeva era un intruso. O sea, que él dice que fue un accidente. Exacto, pero la fiscalía no le creyó. Entonces comienza el misterio. ¿Fue un terrible accidente o un acto de violencia premeditada? Esa es la pregunta que nos tiene a todos en vilo. ¿Qué pruebas se presentaron para refutar la versión de Pistorius? Esa es una pregunta que responderemos en la siguiente parte de Screenfy. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión en Screenfy, donde seguiremos desentrañando la verdad detrás de este caso que sigue generando preguntas años después. Regresamos a Screenfy para continuar nuestra inmersión en el juicio de Oscar Pistorius. Recordemos, él afirmaba haber disparado a Reeva por error, creyendo que era un intruso.
Pero como mencionamos, la Fiscalía tenía serias dudas sobre esta versión. ¿Qué pruebas presentaron para refutar la defensa de Pistorius? Bueno, el juicio que comenzó en marzo de 2014 fue un verdadero espectáculo mediático. El mundo entero observaba cada detalle. La fiscalía se enfocó en desmontar esa versión del intruso, presentando evidencias que contradecían el relato de Pistorius. Ajá. ¿Y cuáles fueron esas evidencias? Las pruebas forenses jugaron un papel crucial. Claro. Los expertos en balística analizaron la trayectoria de las balas, determinaron que Pistorius no disparó desde una posición defensiva como aseguraba. Sí. Los disparos fueron realizados a través de la puerta del baño, Ajá. a una altura que indicaba que estaba de pie, no agachado o en una posición vulnerable. Eso contradice directamente su testimonio, ¿no? Claro, si realmente temía por su vida, lo lógico sería que se hubiera agachado o protegido de alguna manera. Claro que se hubiera cubierto. Exacto. Además, la precisión de los disparos también generó dudas. Si estaba disparando a ciegas presa del pánico, ¿cómo pudo acertar con tanta precisión a través de una puerta? Es que es muy difícil de creer, ¿no? Es un punto muy válido. Parece difícil creer que alguien en estado de shock pueda disparar con tanta certeza. La fiscalía argumentó que la precisión de los disparos apuntaba a una acción deliberada, no a un acto reflejo de defensa propia. ¿Qué otros elementos utilizaron para construir su caso? Bueno, además de las forenses, se encontraron mensajes de texto entre Pistorius y Reva que revelaban una relación turbulenta. No todo era amor y felicidad como se mostraba en público. Ya veo. En esos mensajes había indicios de celos, control y posesividad por parte de Pistorius. ¿Esos mensajes debieron ser un golpe duro para la defensa? Sin duda. No solo contradecían la imagen de la pareja perfecta, Correcto. sino que también sugerían un patrón de comportamiento problemático por parte de Pistorius. Exactamente. La fiscalía utilizó esos mensajes para pintar un panorama de una relación Más real. marcada por la tensión y el control, argumentando que la muerte de Reva no fue un accidente aislado, sino el trágico resultado de una dinámica de poder desigual en la pareja. Y recordemos que Reva era un activista contra la violencia doméstica. Esa faceta de su vida agrega otra capa de complejidad al caso, ¿no crees? Sin duda, la lucha de Reva contra la violencia de género le da un significado aún más profundo a este caso, nos obliga a reflexionar sobre la prevalencia de este problema en nuestra sociedad. Tristemente. Y cómo a menudo las víctimas no son escuchadas o protegidas. Es cierto. Es un recordatorio de que la violencia doméstica puede ocurrir en cualquier entorno, En cualquier lugar. incluso en aquellos que parecen idílicos desde afuera. Exactamente. Volviendo al juicio, otro elemento clave fueron los testimonios de los vecinos. Los vecinos. Algunos declararon haber escuchado gritos de una mujer antes de los disparos. Si eso es cierto, sería otra contradicción en la versión de Pistorius. Exacto. Él afirmaba que actuó rápidamente al escuchar un ruido sospechoso, Sí. no que hubo una discusión previa o gritos. Entonces, Los testimonios de los vecinos sugerían que hubo una confrontación antes de los disparos, lo cual debilitaba aún más la defensa de Pistorius. Claro. Claro que la defensa intentó contrarrestar estas pruebas, argumentando que los testigos podían estar confundidos o que no habían interpretado correctamente lo que escucharon. es un juego legal complejo, ¿no? Muy complejo. Cada lado busca presentar su versión de los hechos y desacreditar la del oponente. Exacto. Me imagino que el juicio estuvo lleno de momentos de tensión. Sin duda, el juicio mantuvo al mundo en vilo durante meses. Y tu corazón. La presión sobre el jurado debió ser enorme, teniendo que decidir el destino de un ícono deportivo Claro. y sopesar evidencias contradictorias. Y finalmente, ¿cuál fue el veredicto? En septiembre de 2014, después de un largo proceso judicial, el jurado emitió su veredicto culpable de homicidio culposo, Homicidio culposo. pero no de asesinato premeditado. O sea que se consideró que la muerte de Reva fue un accidente. Ajá, aunque Pistorius actuó de manera negligente e imprudente. ¿Y cuál fue la sentencia por este delito? El juez condenó a Pistorius a 5 años de prisión. 5 años por la muerte de una persona. Sí. Parece una condena muy leve para un caso tan grave. Esa fue la percepción de muchas personas, incluyendo a la familia de Reva, quienes se sintieron devastadas por el veredicto. Para ellos, la justicia no se había cumplido. Imagino la indignación pública que generó esa sentencia a un ícono deportivo. Una tragedia que conmocionó al mundo. Por supuesto. Y una condena que, para muchos, no reflejaba la gravedad del delito. La controversia fue enorme. La fiscalía, insatisfecha con el veredicto, decidió apelar la sentencia, argumentando que Pistorius debía ser condenado por asesinato. ¿Y qué sucedió con esa apelación? Esa es una historia que continuaremos explorando en la próxima parte de Scream 5. Veremos cómo la batalla legal continuó con giros inesperados que mantuvieron al mundo en vilo.
Volvemos a Scream5 para el último capítulo de esta inversión en el caso de Óscar Pistorius. En la segunda parte nos quedamos con esa polémica sentencia de 5 años por homicidio culposo. Una sentencia que muchos consideraron demasiado leve para la gravedad del delito, especialmente la familia de Reba. Claro. La fiscalía, decidida a obtener justicia para Reba, no se conformó con el veredicto inicial. Y apeló la sentencia buscando una condena por asesinato. ¿Y qué argumentos usaron para cambiar la condena? La apelación se enfocó en un concepto legal bastante complejo, Entiendo. pero fundamental en este caso, A ver, el dolo eventual. pero lo eventual. La fiscalía argumentó que Pistorius, al disparar a través de la puerta del baño, debía haber previsto la posibilidad de matar a la persona que estaba detrás, Ya. independientemente de si creía que era un intruso o no. Así que no se trata de si quería matar a Reba, Exactamente. sino de si actuó aceptando el riesgo de causar la muerte. Correcto. La fiscalía sostuvo que al disparar 4 veces a través de una puerta cerrada, Pistorius actuó con un desprecio temerario por la vida humana, aceptando la posibilidad de un resultado fatal, y este argumento finalmente convenció al Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica. Entonces la apelación de la fiscalía tuvo éxito. Sí, en 2015 el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló la condena por homicidio culposo. Y declaró a Pistorius culpable de asesinato. La sentencia se incrementó a 6 años de prisión. 6 años, un aumento considerable. Pero aún así, muchos consideraron que no era suficiente. La controversia continuó para muchos. La nueva sentencia todavía no reflejaba la gravedad del delito. Claro, la muerte de una joven con un futuro prometedor. Exacto, la lucha por obtener justicia para Reba no había terminado. Y esa lucha, como sabemos, no solo se libró en los tribunales. El caso Pistorius generó un debate social profundo sobre la violencia de género, el papel de los medios y la desigualdad en el sistema judicial. Un caso que puso de manifiesto la realidad de la violencia doméstica en Sudáfrica. Sí. Un problema que a menudo se silencia o se minimiza la muerte de Reba, una mujer joven, hermosa y exitosa. Impactó al mundo. Conmocionó al mundo y obligó a la sociedad a mirar de frente a una realidad incómoda. Y no podemos olvidar que Reba era una activista contra la violencia doméstica. Por supuesto, Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha contra este flagelo. inspirando a muchas mujeres a alzar la voz y denunciar el abuso. Su legado es fundamental. Reba Steenkamp no solo es la víctima de un crimen terrible, sino también un recordatorio de que la violencia de género no discrimina por clase social, raza o estatus. Una llamada de atención para todos, para la sociedad en su conjunto. Debemos ser más conscientes, más sensibles y más proactivos en la lucha contra la violencia de género. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al aspecto legal, la historia no termina con la condena a 6 años. Mira, La fiscalía, insatisfecha con la duración de la pena, apeló nuevamente, correcto. buscando una condena más severa que reflejara la gravedad del delito. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado de esa segunda apelación? En 2017, el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica aumentó la condena de Pistorius a 13 años y 5 meses de prisión. Una diferencia abismal con la condena inicial de 5 años. Parece que finalmente se hizo justicia. Para la familia de Reba, esta sentencia representó un cierre, una confirmación de que la lucha por obtener justicia para su hija no había sido en vano. Aunque ninguna condena puede devolverles a Reba, al menos se reconoció la gravedad del delito y se impuso una pena acorde al dolor que causó. Es un final agridulce para un caso que ha conmocionado al mundo, un caso que nos deja muchas reflexiones sobre la fama, la violencia, la justicia y la fragilidad de la vida. Scream5 ha analizado este caso desde diferentes ángulos, buscando comprender las complejidades detrás de la tragedia. Hemos explorado las vidas de Óscar y Reba, las evidencias del crimen, los argumentos legales. Y el impacto social de este caso que marcó un antes y un después en la historia de Sudáfrica. Esperamos que esta inmersión en Scream5 les haya brindado una perspectiva más profunda sobre este caso que sigue generando debate años después. Un caso que nos recuerda la importancia de luchar por la justicia, de alzar la voz contra la violencia y de recordar a Reba Steenkamp no solo como una víctima, sino como una mujer valiente que dedicó su vida a luchar por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en Scream5. Hasta la próxima.